guarda. Cuando uno juega con sus amigos que uno conoce para juntarse el fin de semana, por ahí quiero ser una elfa tetona y ser una elfa tetona y estar en culo por la vida y ser feliz. Estamos de acuerdo. Es divertido, todo lo que quieras. Yo lo único que pido es que uno cuestione por qué. Bienvenidos a Within Podcast con Juan Pablo de Life Within. Y Richie, el payaso. Esta es la parte 2. Ah, pará, ¿y alguien más tenemos hoy? ¡Ah, es verdad! Hola, yo soy Joaquín y estoy en Los Controles. Sí. Bienvenidos. Estamos ahí con todo el soporte técnico para que no se rompa nada, principalmente. Y además para comentar, porque en la parte 1 se atragantó todos los comentarios de lo que veníamos diciendo. Hoy, en esta parte 2, vamos a hablar un poco más de personajes femeninos, pero también vamos a hablar un poco de cómo mejorar personajes femeninos. Me acordé de un tema que no mencionamos que vos re querías hablar, que era como los jugadores de rol. Sí, Okay, vamos a hablar de va. los jugadores de rol y de cómo todo lo que vamos a hablar tipo, se aplica al rol, porque para eso estamos en este podcast. Y vamos a hablar sobre todo de algo que nos encanta, que es contar historias. Nice, ¿No? nice. Es lo más importante. Y creo que hay algo muy particular, no sé si es para arrancar o no, pero la vez pasada Juan Pablo me comentó una idea que tenía que así como los personajes enfrentan sus conflictos en el rol, también el jugador con su personaje tiene su propio conflicto. ¿Cómo le afecta o no el desarrollo o las acciones de su propio personaje? Porque una cosa es la intención que tenga el personaje y otra cosa es la intención que tenga el jugador. 100%. Eso es para un tema aparte que me fascinó descubrir, pero mal, que surgió en base al... Richie me está ayudando a hacer una partida muy loca, pero en resumen, después de todo lo que hicimos épico, que hablamos de los nobles, en resumen, mis jugadores van a ser los protagonistas, pero son medio los malos, porque quieren evitar un matrimonio, en resumen. Y ellos no se dan cuenta y tienen una posición moral. Me fui un montón de temas, pero eventualmente me di cuenta que, después de planearlo mucho con vos y con Bardi, que ellos, además de el conflicto principal, los conflictos secundarios y el conflicto de los jugadores con sus personajes cuando se den cuenta que son los malos. Sí. No, igual no sé qué tiene que ver. Y pero... creo que acá tiene mucho que ver, Ah. porque si vos, como por ejemplo, hombre, querés hacer un personaje femenino, Ah. por ejemplo, o Sí. no, o vos como mujer querés hacer un personaje femenino, pero tenés la cultura y las ideas todo de alguna forma incorporado, tenés que también tener una guía de por qué estás entrando en conflicto con las decisiones de tu personaje o por Muy qué bueno. estás tomando esas decisiones por tu personaje que en realidad tomaría este personaje femenino fuerte, Sí. bla, estas decisiones. 100% de acuerdo. Sí, de hecho teníamos anotado un par de cosas para hablar de eso después, pero lo podemos hablar ahora porque me parece un tema fascinante. Vamos. Yo lo tenía anotado acá, y se lo dije a Juan, como los jugadores de mesa complicados. Y lo digo como persona, no son todas las mesas, no son todos los jugadores, pero lo digo como persona que ha tenido que sentarse en mesas principalmente con hombres, en general, dentro del juego de rol. En raras excepciones ha sido distinto. Donde tenés... Primero, lo más importante, como siempre, es tener un DM copado, ¿no? Sea mujer, sea hombre, sea quien sea, tener un DM que pueda sentar bien las reglas en la mesa, de convivencia, de respeto. Siempre eso es lo básico. Y en lo posible, sí, que tenga un poco de este pensamiento crítico que estábamos diciendo de por qué tomo ciertas decisiones, para que no caiga en el, bueno, como es el personaje femenino, vamos a tratarlo distinto, o porque tengo una jugadora mujer en la mesa, voy a tratarla distinto a el resto de mis jugadores. O me ha pasado, o le ha pasado a gente que conozco también, estar en una mesa donde tenés una persona que creyendo que la mesa tiene que ser de una cierta forma, tiene que ser seria y se lo toma todo muy en serio, todo el tiempo toca o trae el tema de la violación como un... Como un recurso para hacerlo más oscuro. claro, como un Joker. Tipo, ¿sabes qué? No sé qué hacer, pero tengo una chica en la mesa, sea personaje o sea jugadora, así que voy a meter el tema de la violación porque a mí me divierte y porque la quiero incomodar. No, claro, y además por ahí... O por porque ahí- la historia es más oscura, sí. Claro, yo creo que... Bueno, si al chabón le divierte ya es un tema Sí, es distinto. otro tema. No, bueno, pero digo, jugadores complicados. Sí, pero si lo metes solo para hacerlo más oscuro, entiendo el por qué lo hace, pero podés hacerlo mejor. Sí. Ojo, Al, creo que en las primeras sesiones que yo he hecho como DM he
ido a cosas como esclavitud y demás, re intensas, para hacerlo más oscuro. Y cada vez me doy cuenta que los conflictos internos, las cosas, bueno, evitar una boda, por ejemplo, son temas que, bien tratados, pueden ser re serios y re interesantes y más mundanos, y por ser más cercanos, que algo que hablaba del video de Utena, creo que era. Sí. El de Princesa Tutu. Princesa Tutu. De que hay cosas que son muy cercanas y por eso a veces son más, te generan más terror, por decirlo así, por lo cercano que es. Sí, completamente de acuerdo. Y aparte es muy importante, creo yo, cuando estás jugando con gente que por ahí no conoces o cuando no tenés estas ideas, tomar en cuenta también que uno nunca sabe con quién está en la mesa, no sabe qué le pasa, pero sí puedo decir, con la mano del corazón, es que cualquier jugadora que tengas en tu mesa, incluso si ella es machista, o sea, incluso si ella es una persona que no es consciente de estas cosas, es una mujer que seguramente todos los días atraviesa situaciones de microviolencias y de situaciones similares sin que vos lo traigas a la mesa. No necesitas hablar de violación, no necesitas hablar de acoso, porque sí, digamos, ¿no? Claro. Es distinto cuando ya es una construcción, o sea, estamos hablando de las cosas que se meten porque sí. Y en el caso que vos decías de lo que pasa entre el jugador y el personaje, por eso todo para mí vuelve a pensar lo que decíamos antes. ¿Por qué tomo estas decisiones? Guarda, cuando uno juega con sus amigos que uno conoce para juntarse el fin de semana, por ahí quiero ser una elfa tetona y ser una elfa tetona y estar en un culo por la vida y ser feliz. Estamos de acuerdo. Es divertido, todo lo que quieras. Yo lo único que pido es que uno cuestione por qué. Que pensemos por qué. ¿Por qué quiero eso? ¿O por qué busco llevar eso a una mesa? Porque no es lo mismo, lo hago porque es divertido y no lo pensé mucho más y como que ya está, no, bueno, quizás lo hago porque sí creo que quiero llevar una situación. Por eso volvemos a que esto es para jugadores complicados, ¿no? Pero como DM uno poder identificar la persona que toma esa decisión porque me estoy re divirtiendo y me re divierte ser una elfa y fin, y la persona que lo está trayendo con malas intenciones, digamos. Sí, o con intenciones de complicar una mesa. Y sí es muy interesante. Yo personalmente solo juego personajes masculinos en el D&D, o masculinos o no binarios, y lleva un conflicto interno distinto también crear ese tipo de personajes en mesas donde en general la mayoría de la gente, no todo el tiempo, ¿no? Pero en general los jugadores hombres hacen personajes hombres y las jugadoras mujeres son personajes mujeres. Pero sí, no, me parece muy interesante pensar en qué le pasa al jugador y qué le pasa a uno como DM, que es el que tiene que asentar las reglas de lo que pasa en la mesa, cuando, por ejemplo, tenés enfrente a una persona que toma una decisión que te parece que quizás no va. Yo creo que la primera vez que jugamos con... Me interesa el tema de los jugadores masculinos que eligen hacer un personaje femenino. A mí me parece que es súper nutritivo hacer eso. Lo mismo que probar distintas razas, distintas 100%. cosas, clases, etcétera. Me parece que te ayuda a, no sé, ver otras perspectivas cuando haciendo el personaje. Ahora bien, la primera vez que jugamos con alguien que hizo algo así, o por lo menos me pasó a mí, fue con Joaco Felaya. Ah, sí. Y me Te vamos a mencionar con nombre y apellido. Felaya era el nombre del personaje. Bien. Y me sorprendió mucho en su momento. Y me llamó la atención, como que me llamó la atención como su interpretación y todo, porque era un juego serio. Sí. No era un juego en donde estábamos boludeando, o la mayor parte del tiempo no lo era así. Y en general a mí me pasa que cuando traigo a la mesa un personaje femenino, en general cuando lo he hecho, fue un personaje de comedia. Claro. Un personaje de comedia que en general no son tan tridimensionales, sino que son más, ok, esta es una bruja que es jocosa, te va a boludear, te va a lo que sea, pero es una bruja, nada más. Y no sé, me sorprendió mucho. No sé, no tengo relación, por ahí vos tenés algún recuerdo más. Interpretó muy bien ese personaje, muy lindo, muy carismático, re atrayente. Y creo que igual por ahí se quedaba un poco en el cliché de... Pero por ahí lo eligió. Sí, obvio. Digo, ahí es donde, como no sabemos, digamos, si él se planteó la pregunta o no, yo le doy el beneficio de la duda y fue muy interesante tenerlo. Y digo algo que puede pasar, que haciendo un personaje
que no está mal tampoco. Sí. Si vos elegís que lo que caracteriza a tu personaje es que sea mujer en un ambiente machista de aventureros, no está mal. Pero sí, a veces he visto jugadores que eligen un personaje que está mujer y es como, es demasiado importante el hecho de que sea mujer cuando en realidad es mujer. Es algo que narrativamente sea interesante. ¿Entendés lo que te quiero decir o no? Sí, es que de hecho le voy a comentar con lo que dijiste vos de tu amigo. Hay una realidad en los juegos de mesa que no pasa en otras historias, digamos, que es que en general es todo improvisado. Claro. Es casi todo improvisado. Entonces, muchas de las decisiones que uno toma para criticar, entre comillas, si está bien o está mal, no te das cuenta quizás de entrada. La única forma en la que vos te das cuenta de entrada si fue una mala decisión es esto que te digo, es cuando vos ya como DM o como jugador o como persona que comparte la mesa podés ver o actitudes o decisiones de la persona desde la construcción del personaje que te llaman la atención. Que decís, ok, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿No? Sí, ¿Por hacerlo qué? más conscientemente. Exacto. Todo más a conciencia. Claro. ¿Por qué lo digo? Porque la realidad es que cuando uno se sienta a hacer, es lo mismo que pasa cuando haces una improvisación en teatro. Cuando vos ya te planteas el personaje de entrada como voy a ser una mujer celosa porque mi novio tiene una amiga que le da más pelota a su amiga que a mí. Cuando vos haces una improvisación, vos podés arrancar con ese conflicto. Que desde afuera puede sonar machista, pero va a depender de cómo vos lo elabores en la improvisación. Si en la improvisación, por ejemplo, tu compañero que hace de tu pareja te da todas las razones para ser una celosa de mierda, por ejemplo, va a tener sentido que tu personaje sea una celosa de mierda. Si en la misma escena tu compañero es un pobrecito y vos quedás como una loca de mierda y tomás la decisión de seguir explotando el estereotipo de la novia celosa, es una cosa distinta. Entonces yo creo que en los juegos de rol, por eso hablaba de que es muy importante tener un DM copado. Tener un DM copado es clave. Tener un DM que por lo menos tenga las alertas prendidas para ciertas cosas es clave. Sobre todo en esto, ¿no? Cuando tenés una mesa en la que son la mayoría hombres y hay una mujer. Tanto por cómo tratan a los personajes como por cómo tratan a la jugadora. Porque es verdad, y eso también es importante, ¿no? No son solo los hombres machistas, las mujeres también tienen cosas. O sea, hay un montón de mujeres machistas y un montón de mujeres que perpetúan los mismos estereotipos. Pero me parece que uno como DM es el que tiene que tomar la decisión de dónde poner la línea Sí. y de dónde decir, bueno, ok, esto no. A mí me ha pasado lo que decís de incluso amigas que, como decís vos, cuando van a jugar, de alguna manera tienen comportamientos muy machistas hacia las otras mujeres del mundo de fantasía que uno puede plantear. 100%. Y es muy llamativo. Y decís, ¿por qué? ¿Sí? O eso mismo que decís de personajes que tienen un defecto exageradamente atribuido a un feminismo decadente, digamos, que también lo suelen hacer mujeres y me llama la atención y yo a veces me pregunto, ¿hasta qué punto la jugadora concibe que eso es una mujer? ¿Se entiende? Y lo está poniendo en el rol. O hasta qué punto se está riendo y está pasando bien y demás y solamente le entretiene y no concibe eso. Pero si no, si a veces me pregunto, ¿esta jugadora hace esto porque se cree que tiene que hacerlo? ¿Entendés? Que Sí. eso es lo que sería por ahí a plantearle, che, no hace falta que seas así. Sí, sí, ¿Entendés? sí. Que yo de hecho recuerdo muy más de pendejo haber tenido una charla con un amigo que estaba haciendo una elfa, creo, no sé qué. Y me estaba empezando a aburrir como DM, que la hacía muy estúpida. Entonces, no, o sea, si soy honesto, en ese momento no tenía estos conceptos, solamente me estaba molestando la partida, porque me estaba impidiendo avanzar. Ya como, che, mira, todo bien, pero por más que seas una elfa, no hace falta que hagas esto. O sea, no lo pensé por este lado, pero necesito avanzar en la historia, necesito que dejes de hacer estupideces y no hace falta que lo hagas y bajó un cambio y demás. Encima era una one shot nada más, pero me estaba empezando a agotar y es como, necesito terminar la historia. Y pasa, sí, pasa. Sí. Bueno, eso también me parece que es muy parte de los jugadores complicados. Acá estamos hablando de personajes femeninos principalmente, ¿no? Pero cuando tenés una persona que le parece más importante el chiste que hizo que avanzar la historia. Ah, sí. Le parece más importante detenerse a atacar o a criticar a su compañera o a la persona que tiene al lado que avanzar la historia. Y a veces eso cae también en el, bueno, pero yo soy una elfa tonta. Ah, claro. ¿Entendés? Y por ahí, si el tipo
la pensaba un poco, podría haber hecho una elfa tonta que no estanque la historia. Claro. Y podría sí. haber seguido siendo tonta. O sea, tonta entre comillas, ¿no? Es tan estancante el estereotipo que ni siquiera se le ocurre una forma de decir, bueno, yo quiero que sea tonta porque tiene inteligencia 0 y tiene wisdom 0 y tiene otras cosas. Ok. Por otro lado tiene que lucirse. Por otro lado tiene que seguir la historia. Claro. Volvemos a lo mismo que hablamos en la parte 1 sobre los estereotipos femeninos. No puede ser otra cosa. Claro. No puede ser tonta y ser fuerte. No puede ser tonta y hablar otro idioma. O sea, solo puede ser tonta. Claro. Entonces, queda ahí. Hay una problemática también, problemática. Es algo de la naturaleza del juego que obviamente hay cierta levedad por el hecho de estar haciendo un juego y de que pienso que la poca conciencia también proviene de esa naturaleza de en realidad no estoy matando a nadie, ¿no? Sí. Claro. Ni soy yo, ni mi personaje tampoco, porque en definitiva es falso todo. Entonces por eso el Murder Hobo es un meme, porque en definitiva es un mundo en donde uno puede salirse de lo usual y de las leyes y de todo sin consecuencias ni morales ni nada aparentes. Y creo que por eso también puede explicar un poco una mujer que trate mal Sí. a otras mujeres en el juego. Sí. Porque justamente es algo que se sale de lo que uno haría en la realidad y justamente por ahí es algo a lo que se accede justamente por eso, porque se puede y es, no sé. Incluso te traigo algo más sí, porque estoy de acuerdo, pero te traigo algo más todavía a eso. Yo soy una persona que se maneja mucho dentro de los fandoms, particularmente. Y me parece que es muy interesante cuando encontrás una persona, que me ha pasado muchas veces, encontrás una fanática, que en este caso estoy hablando particularmente de mujeres, pero encontrás una fanática que ha pasado en su vida real por cosas atroces y terribles y horribles, y que a la hora de pensar, escribir un personaje, es la persona más cruel con esos personajes. Y que explora de esta forma fantástica y completamente irreal y completamente sin consecuencias muchas de las cosas que le ha pasado a ella. Porque lo que pasa mucho en los juegos de rol, y lo que pasa en el fanfiction, y lo que pasa en todo tipo de historia donde uno crea, digamos, y juega, es que a veces uno necesita ese escape y necesita llevarlo a ese lado oscuro. Entonces yo no sé si... Por eso hablaba de esto de que es muy importante tener la conversación y entender dónde estamos todos parados. Uh-huh. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una mina o un pibe que decide crear un personaje y hacerle pasar tragedias, digamos, como proyectando sus propias tragedias en los personajes, ¿no? Y decir, bueno, voy a llevarlo por un lugar oscuro porque yo pasé por cosas oscuras o me ocurrieron cosas oscuras, entonces quiero llevarlo por ese lado. En muchos casos, sí, para algunas personas se traduce en ser súper machistas o ser súper agresivos. Eso no está mal. Eso es lo que también quiero que el público entienda. Eso no está mal. No está mal que uno explore esas cosas oscuras que tiene adentro. Lo que está mal es creer que explorar esas cosas oscuras es más importante que la comodidad de las personas en la mesa. Porque vos cuando jugás un juego de rol, sea el que sea, estás jugando con otras personas. Igual que socialmente estamos en una sociedad, tenemos que interactuar con gente. Entonces, la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Entonces, si vos estás en una mesa donde vos sabés, a mí por eso me gusta mucho lo que pasa en Tomate 20. Tomate 20 implementa un sistema de cartas. Tenés una carta amarilla y una carta roja. No suelen tratar temas súper intensos ni súper oscuros, pero las tarjetas están igual. ¿Por qué? Porque si vos llegás a un punto en la historia donde un jugador, o el DM, o la historia, o lo que sea, entra en un lugar donde a vos entras en conflicto, porque te sentís mal, porque no es lo que esperabas, porque si vos vas a jugar a una mesa esperando Disney, porque te dicen que es Disney, y de repente tenés asesinatos y violaciones, es un poco fuerte. Entonces, si vos necesitas hacer una pausa o necesitas cambiar de tema, están las cartas ahí para detenerte. Ahora, si vos decís, yo quiero jugar a una mesa re oscura donde matemos a todos y rompamos todo y quemamos aldeas, buenísimo. Te buscas una mesa que busque eso. Porque incluso esa falta de consideración con tus compañeros es lo que también hace que pasen cosas como lo que vos contabas con tu amigo, que se estanquen las historias.
Porque no podés, cuando no podés, suena muy básico lo que digo, pero cuando no podés jugar con otros, no podés jugar al rol. Pero pasa reseguido eso, ojo. No podés jugar. Sí. Porque por eso también hablaba de esto de las decisiones que uno toma con los personajes. Es una historia colaborativa. Y cuando vos tenés una historia colaborativa, no es solo importante lo que vos querés hacer. O lo que yo quiero hacer. Es, ok, estamos los tres acá. Los tres queremos contar una historia. Y hay cosas que por ahí yo puedo contar de mi personaje y que tienen que ver con mi historia y que no es necesario la historia de ustedes. Pero la mayoría de las cosas que hagamos va a tener que depender de los tres. No puedo yo decidí que voy a matar a tu personaje. Claro. Sin preguntarte, sin consultarte, sin hablar con el DM, sin nada. Yo lo decidí. O incluso si surge en una mesa que se me ocurre que, me parece que la decisión es matar a tu personaje, lo tiro en la mesa y después lo hablo con vos. Tipo, gordo, me parece que la decisión correcta de mi personaje es tratar de hacer esto. Pero somos personas reales que están interpretando este rol. Claro. Hablémoslo, porque también es un poco fuerte. Es verdad, plantear algo así. Eso que decís es algo que por lo menos no se me ocurre de usar, digamos, el metagaming de una forma sana, Constructiva. ¿no? Constructiva, para decir, esperá, creo que mi personaje haría esto, charlémoslo. En Legado de Tiberian, vos y yo hablamos mucho de eso. ¿En mesa? ¿Mientras jugábamos? Mientras jugábamos no, pero esto es spoiler alert por si no vieron Legado de Tiberian. Si no lo vieron, véanlo. Exactamente. Y como dice Valen, si no les gustó, recomiéndenselo a gente que no les gusta a ustedes para que sufran. Pero bueno, en Legado de Tiberian, tu personaje en un momento casi mata al padre. No sé si te acordás. Sí. Y medio que yo un poco ahí intenté... No sé si te acordás. El momento culmine de tu personaje. Literal igual, fue un punto de inflexión muy interesante. Y yo ahí como DM un poco colapsé porque no me lo esperaba y principalmente no creía que fuera algo que tu personaje fuera a llevar a cabo. Si lo hacías igual, no sé, iba a estar dispuesto e iba a salir uno de los finales posibles que era un PvP. Después de eso nos quedamos hablando un montón. Porque la partida seguía. Claro, pero fue después. Bueno, sí, fue después. Lo que me pareció muy interesante es plantear la posibilidad de discutir una acción de un personaje en mesa por el simple hecho de que afecta a los otros personajes que no son tuyos. Sí. Otra cosa sería, chicos, y hablar desde el principio, en la sesión 0 o lo que sea, hablar y dejar, como dice Richie, las bases sentadas de acá está permitido esto, las acciones de los demás pueden influir en las suyas, si hay situaciones en donde puede terminar en un PvP, que termine, y si se mueren, se mueren. Joya, estamos Exacto. todos de acuerdo, vamos a contar una historia seria, vamos a hablar. Sí. Los mayores conflictos que he tenido también son en mesas en donde entro a jugar un juego con gente que entró a jugar un juego y vos hablas de historia y hablamos de historias, porque a nosotros nos gusta contar historias, Sí. pero también está toda la parte de las veces que entré a partidas tuyas y me mataron o me dejaron morir a los 5 minutos. O cuando tenés un compañero, que tira un fireball sin darse cuenta que estamos todos en el mismo cuarto. No, o simplemente no colaboraban. Entonces es como, bueno, mi personaje se pondría del orto y no iría. O, ¿viste? Es como. Sí. Pero bueno. Ya nos fuimos de tema. No, bueno, pero volvamos. Claro. Es que tiene que ver con eso también. Tiene que ver un poco con Ok. eso. O sea, porque siempre que. Por eso te decía, volviendo a lo que hablábamos al principio, lo importante de personajes femeninos, así como de jugadoras que tengan en su mesa, de DMs mujeres que tengan en su mesa, de amigas, de amigues, de lo que sea, somos personas. Somos Ahí va. todos personas. Entonces, si vos estás en una mesa y vos decís, bueno, estoy jugando un juego, no importa. Está bien, es verdad. Lo que pase en el juego, acá quizás no importa. Lo que importa es cuando abrimos la pantalla, las personas que están sentadas al juego. Sí. El resto sí importa. Entonces, si vos estás trayendo algo a la mesa sin consultar o sin preguntar y te das cuenta, sobre todo si te das cuenta, si no te das cuenta que te lo diga alguien. Claro. Si vos estás, o sea, lo digo yo, si vos estás en una mesa, yo estoy en una mesa, vos estás en una mesa donde tenés un compañero al lado que se va al pasto, es muy importante también como compañero decir, che, perdón, levanto la mano. ¿Qué pasó acá? Sí. ¿Podemos frenar un toque? Porque para mí está bueno el metagaming cuando son este tipo de situaciones. Es importante establecerlo para este tipo de situaciones. Y hablando también un poco de, bueno, series y animes y demás, que es lo que estábamos hablando, para prepararnos para este podcast, te hablé mucho de Princess Tutu
Sí. y de Revolutionary Girl Utena, Sí. que son... Nosotros en la primera parte hablamos mucho de shonen. Ahí va, eso es un lindo Hablamos tema. mucho de shonen y está muy bien que hablemos de shonen porque la realidad es que el público en general consume shonen. Por esta razón que hablamos también fuera de cámara, de que hay una idea, ¿no?, concebida de que todo lo que es hecho para un público masculino es neutro. Solo lo hipermasculino se escapa de eso, ¿no? Tipo las cosas hipermasculinas, tipo las películas tipo de Rápido y Furioso. Bucky. Claro, como que hay muy pocas cosas que se salen de eso. Pero en general, todo lo que está hecho para un público masculino se considera que es para un público general. Bien. Ejemplo, Pokémon, Beyblade, Fullmetal Alchemist, cualquier shonen que se les venga a la cabeza, Naruto, One Piece, Bleach, etc. Se considera que es una serie neutra. Y todas series, pasa en el anime, pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en TNT, pasa en Occidente también, ¿no? Pasa con las series que uno ve en Occidente, pero acá me voy a meter un poco más con el anime, así que por eso voy para ese lado. Y todas las series que sean para un público femenino se consideran femeninas. Y hay un rechazo hacia lo femenino de todo el mundo, porque me pasa con mujeres también. La cantidad de veces que he tenido que sentarme a rogarle a fanáticas mujeres, por favor, vean Utena. Les prometo que no se... Les prometo que no se van a arrepentir. La cantidad de veces que he tenido que sentarme a rogar, tipo, por favor, vean alguna serie hecha para mujeres. No por un tema de... Ay, pero yo puedo disfrutar también. No. Solo para esto que decíamos antes, para enriquecer nuestro conocimiento. Para ver cómo se cuentan nuestras historias. Utena es una serie de Ikuhara, que si no la conocen, conózcanla. Es una serie de Ikuhara, si no lo conocen, Ikuhara es un creador, director de anime, súper recontra, hiper mega conocido, íntimo de Ano, que es el creador de Evangelion. Las malas lenguas dicen que Kaworu de Evangelion está basado en Ikuhara, y no me sorprendería porque está un poquito loco, pero lo queremos. Utena es una serie que trata, entre muchas cosas, trata de cómo contamos las historias. Esa es como la base de Utena. Cómo contamos las historias. Y dentro de ese paraguas enorme que acabo de abrir, porque es un paraguas enorme, habla particularmente de cómo contamos las historias de mujeres. Porque en Utena tenemos una historia, desde que abre... Voy a tratar de hacerlo como con la menor cantidad de spoilers posibles, porque quiero que todo el mundo la vea. Pero nosotros abrimos la historia de Utena con un cuentito muy conocido, que es una nena que es salvada por un príncipe. Es salvada de su tragedia por un príncipe. Solo que esta princesa, en lugar de querer casarse con el príncipe, decide que ella quiere convertirse en el príncipe. Ella quiere ayudar a la gente. No quiere ser un hombre. Ella quiere ser un príncipe. Y la tragedia de Utena, entre otras cosas, específicamente el personaje de Utena, está en que ella no puede ser nunca un príncipe. Porque una mujer no puede ser un príncipe. Tiene que ser una princesa, básicamente. Exacto, pero ella no quiere ser una princesa. Entonces, Utena, yo se lo estoy vendiendo así. Les pido por favor que si ven Utena se lean una lista de trigger warnings antes de verla, porque entre otros temas trata de abuso sexual, de abuso interfamiliar, de, bueno, machismo obvio, de violencia de todas las formas que se les pueda ocurrir, de muchas cosas. Trata de muchas cosas horribles. Entonces, les recomiendo leerse una lista. Tipo, si son sensibles, les recomiendo leerse una lista. Pero mucho de la historia trata de eso, trata de cómo contamos las historias y de cómo decidimos contar. Es muy meta la historia, porque es muy de cómo las historias que contamos se inmortalizan a través de cómo las contamos, no importa el hecho. Te hago una pregunta, que Sí. por ahí va a ser difícil responderla sin hacer spoilers. Pero Si vos puedo crees que no hacerlo es igual. posible, no la respondas. O lo hago muy así, tipo ¿Por qué abstracto. Utena Sí. es un buen personaje femenino? Utena es un gran personaje femenino porque... Primero, porque todo lo que le ocurre a Utena, que podrían considerarse como tropos clásicos de un personaje femenino, están tratados en contexto, como decíamos en la parte 1. No hay nada de lo que le pasa a Utena que podríamos decir, ay, pero todos los personajes femeninos... Está bien, todos los personajes femeninos, pero en Utena lo hablamos. En Utena no nos quedamos en... Bueno, le pasó esto y lo tomamos como una verdad. No lo tomamos como, bueno, es mujer y como es mujer pasa esto, sino que toda la serie se desarrolla de una forma
en la que todo lo que le pasa a Utena, para bien o para mal, sobre todo para mal, again, es una tragedia, tiene un contexto y tiene un análisis y tiene una razón y tiene claros, o sea, tiene claras víctimas y claros victimarios. Y a la vez, porque trata de temas más complicados, que las mujeres son buenas y los hombres son malos, bastante más complicado que eso, también te muestra todos tanto las pequeñas cosas como las grandes cosas que la afectan por ser mujer. Y te muestran por qué el que ella sea mujer hace que esos hechos la afecten de una forma distinta a los personajes masculinos. Además, es un gran personaje. Está bien, odio repetir que es una tragedia, pero es una tragedia, es una historia triste, digamos. Pero es un gran personaje femenino porque es un personaje tridimensional. Claro, y eso es lo que hablamos mucho. Un buen personaje femenino es un buen personaje. O sea, Es un buen personaje. es Punto. tan simple como eso. Sí. Quiero ponerlo en contraposición porque lo que dice del contexto es lo que creo que lo diferencia principalmente, por ejemplo, de Azula. Porque yo creo que si vos de Azula, que te dicen es una mujer fría y calculadora y de repente con el poder se volvió loca, vos podés medio imaginar por qué sucede todo esto, ¿no? Y justamente la diferencia es que te lo digan con claridad, esto es por esto y esto. Porque si no, lo que ves es una mujer que es así y cuando ve es asá. Exacto. ¿No? Obviamente, de nuevo, repito, viendo la serie, vos podés decir, bueno, está en el ejército, tiene tropas, tiene no sé qué, tiene responsabilidades, porque bla, lo podés buscar. Sí. Lo podés buscar porque en definitiva está, porque no es que, por más de que vos muestres un personaje que pasa el hombre de las coles, de algún lado saca sus coles, ¿no? Sí. Está fuera de campo. Ahora bien, cuando está claro y explícito, es donde lo haces evidente para el público e inconscientemente ya no queda como la asociación de es mujer, por eso, bla. Exacto. Es que, perdón. No. Es que justamente eso, me olvidé de decirlo cuando hablamos de Azula, pero es clave lo que acabas de decir. ¿Sabes por qué? Porque yo no estoy diciendo que el creador todo el tiempo nos esté dando la información en la boca. No me parece bueno y de hecho si ven Utena es súper hiper mega simbólica y súper hiper mega fantasiosa, entonces hay que ensamblarla un poco. No necesariamente digo eso, pero sí digo lo siguiente. Esa idea de free calculadora y se vuelve loca con el poder no pasa con los personajes masculinos. Vos no solés tener un personaje masculino que en el minuto que consigue poder se vuelve loco. Quizás sí un personaje masculino que después de conseguir poder, a lo largo del tiempo, pierde la cabeza. Eso sí, todos tenemos líderes corruptos en nuestras historias. Pero es raro que encuentres un personaje masculino que tipo toque el trono y se vuelva malo, ¿entendés? Igual yo pongo, ahora que lo pienso, igual estoy tratando de hacer memoria, ¿no? Para mí lo que vuelve loca a Azula no es el poder, sino el hecho de que la única persona que algo de bola le daba era su padre y su padre la ningunea Sí. y la deja. Eso es lo que la vuelve loca a Azula, no el poder en realidad, para mí. Que yo estoy de acuerdo con Porque vos. siempre tuvo poder. Yo estoy de acuerdo con vos. Pero me parece que la historia no lo deja... O sea, la forma en que la historia lo cuenta, el resultado, por más que nosotros sepamos y conocemos el personaje de que, bueno, está bien, pasaron otras cosas en medio. Sí, pero lleva mucho análisis y decimos por ahí llega a este punto. Sí, porque el resultado termina siendo el mismo. Es ella toma el poder e inmediatamente vemos un declive en su sanidad. Again, pasa lo mismo con... O sea, pongo el ejemplo de Azula porque estamos hablando de Avatar, porque lo demás me tomaría más tiempo, pero vemos lo mismo en Wanda, tanto en Marvel, tipo en las películas de Marvel, como en los cómics de House of M. Si nunca leyeron House of M, es un gran cómic. Wanda es un personaje nefasto en House of M. Porque aparte de que está estrechamente relacionado con que no puede ser madre y todo lo demás, que ya es también otra conversación, ¿no? Volvemos a los tropos que se unifican. Se vuelve loca porque no puede ser madre, crea este mundo y tenés al lado 4 personajes masculinos que son súper fuertes y que están encargándose de controlarla y ellos no pierden la cabeza. Doctor Strange
ha podido ver todos los futuros posibles con las gemas del infinito y no se volvió loco. ¿Entendés? Claro. Tengo una pregunta. Ok, para ir cerrando. Sí. Uno. ¿Cómo harías a Utena un mal personaje femenino? Es difícil. O sea, es complicado, pero si querés. ¿Y cómo harías, digamos, a un personaje que hayamos visto malo como Sakura, un buen personaje femenino? Y después agregaría, para cerrar, 3 consejos de cómo mejorar nuestros personajes femeninos en una mesa de rol. Sí. ¿Lo hacemos en este video o en un siguiente? No sé cómo estamos de tiempo. Cerramos. Bueno, a ver. Bien. Empezá por Sakura, así que creo que es un poco más fácil hacerla mejor. No, creo que va a ser más corto hacer Utena, pero porque again, estoy tratando de hacerlo con la menor cantidad de spoilers posibles. Okay. Yo creo que es muy fácil hacer Utena un mal personaje. Básicamente tendría que darle el tratamiento de un protagonista de shonen, que es que no le afecte la situación que está ocurriendo. ¿Que no le afecte? Que no le afecte. Si es un personaje que pasa por las cosas que pasa Utena en la historia, pero no afecta su integridad como persona, lo que está ocurriendo a su alrededor, y sigue siendo, digamos, y se convierte en esta mujer perfecta que está dispuesta a todo, es un mal personaje. O, clave, con la menor cantidad de spoilers, hay un momento en la historia de Utena donde Utena trata de volver a su rol clásico, tradicional, de mujer clásica. Esto está mostrado como algo negativo en la historia. Es muy importante que está mostrado como algo negativo porque no es quién es ella, va en contra de sus ideales, va en contra de lo que ella quiere. Pero ella intenta. La forma de convertir a Utena en un mal personaje es que esa transformación haya tenido éxito. Que la historia termine diciendo... Porque hay muchas series que lo hacen. Exploraste por todos lados, pero a fin de cuentas volviste a ser una mujer de verdad. Claro. Eso haría Utena, exacto. Eso haría Utena un mal personaje. Okay. Y los invito, perdón, no lo voy a hablar en este podcast porque voy hasta 3 horas, pero es lo que pasa también en Madoka. Y me enferma. Anyway, así valoraríamos Utena un mal personaje. Solo quiero femenino. como preguntarte así de curioso. De curioso. En general, Sí. en Ghibli. Sí. Porque yo he escuchado que están buenos los personajes femeninos de Ghibli. ¿Qué pensás? Yo con Ghibli tengo... A mí me gusta mucho Ghibli. Me gustan mucho las películas de Hayao Miyazaki, me gustan mucho las películas de Ghibli. Yo creo que en el caso de Ghibli hay que analizar cada película por sí misma. Y no puedo negar, como dijo también, no me acuerdo cómo se llama, pero el director de Belle, que ya me va a salir el nombre, criticó esto de Hayao Miyazaki, que es que sus personajes femeninos siempre son perfectas. Y estoy un poco de acuerdo. Estoy un poco de acuerdo en que siento que está como en la zona esta del personaje femenino perfecto, que no tiene defectos y que por ende se vuelve una vez más bidimensional. Estoy de acuerdo en que está como en el límite. Pero me parece que en general, por cómo cuenta las historias Ghibli, no está, o sea, es el tipo de cosas donde digo, no me parece que estén mal, no me parece que sean malos personajes femeninos, me parece que podrían ser mejores. Específicamente el ejemplo que voy a tomar, para hacerlo rapidísimo, es El Castillo Vagabundo está basado en un libro. Si se leyeron el libro del Castillo Vagabundo, saben que la película de Ghibli es una reimaginación completamente inventada de lo que era el libro. Y el cambio más grande es en la relación de Sophie y Howl. Y en cómo es cada persona. Son los 2 personajes que más cambiaron, además del aprendiz. Howl, porque es mucho más, y lo digo con todo el amor que le tengo porque lo amo, es mucho más patético en el libro. Pero mucho más patético, tipo lo amo, es un idiota. Y Sophie es mucho más caracteruda en el libro. No es solo en los momentos en los que Howl hace capricho. Ella es caracteruda. Tiene mal carácter en el libro. O sea, tiene una relación mucho más chocante con Howl. Y me parece interesante que como creador, a la hora de adaptar la historia, los haya dulcificado. Guarda, yo estoy en contra de esta idea de que las películas de Ghibli son todas tipo paz y amor, porque en realidad siempre tratan de la guerra, siempre tratan de la contaminación. Es una película que trata temas bastante fuertes, pero en el lado amoroso vuelve a caer en esta relación que es como muy dulce y muy suave. Siento que todas sus relaciones son medio iguales en ese sentido y que sus personajes favoritos son todos medio parecidos en ese sentido. ¿Está mal? Claro, a mí me parece que viene con creo que esa dulcificación
ya es un tratamiento estético que viene desde otro lado y que me parece que habla como una esperanza de que las cosas pueden ser mejores o más bellas, como un statement de marca, digamos. Sí, No sé, sí. Sí, yo creo que también hay algo va mejores. Por eso digo que si nos queremos poner a hilar muy fino, por eso digo Sí. para mí el problema, si querés, que tiene Ghibli es que, aunque tiene protagonistas femeninas, no suelen ser, ¿cómo decirlo? Usualmente la historia como que lo más, sacando excepciones, pero no suele ser como el personaje femenino el centro de la historia. Y eso, siempre son personajes dulces, siempre son personajes lindos. No, más un espectador, decís vos. Sí, o sea, no soy tanto espectador, pero incluso pienso en Kiki, donde podemos decir que hay más personajes femeninos protagónicos. Y creo que quizás Kiki, y no me va a salir el nombre del otro personaje, pero los personajes femeninos de Kiki quizás siento que se salen un poquito más de eso, tienen como un poco más de personalidad fuera de ser mujeres. ¿No? Claro. Creo que cae mucho en esta cosa de, bueno, su personalidad es ser mujer. Claro. Y esa es su característica. Again, quizás estamos oscilando muy fino porque siento que el centro de él para contar la historia está en otro lado. Pero estaría bueno por ahí. Si se vieron Belle, de este director, que no me va a salir ahora, pero ya me va a salir, es el de Summer Wars. ¿Summer Wars? Sí. Belle, que también tiene sus defectos, me parece que en general tiene un protagónico femenino que para mí es más interesante. Como protagónico femenino, ¿no? Entiendo, Como en la sí. idea de que le pasan otras cosas, además de ser mujer y ser bonita. Y de hecho la película trata de eso. La película trata, entre otras cosas, de lo que le pasa a ella entre un mundo ficticio donde es la mina más linda del mundo y canta como los dioses y todos la aman, y su vida real donde es una chica más. Hay un personaje, perdón, que estaba pensando en lo que decían y me parece interesante analizar, que siempre me olvido todos los nombres también. asiáticos, pero de Jujutsu Kaisen, la chica que tiene los clavos y el martillo, es un personaje que, si lo piensan, lucha Sí. para que la reconozcan como femenina, ¿no? Y me parece que es interesante, como que ella un poco se empodera en cuando, che, yo también soy femenina. Distinto, Novara. ¿no? Novara la amo, sí. ¿No? Es como, che, ojo, yo también soy mujer. Distinto a Sí. lo que vos solés ver como una mujer, tal vez. Es que Jujutsu Kaisen, no me quise meter mucho más en eso porque puedo hablar horas de eso, pero Jujutsu Kaisen trata muy bien a sus personajes femeninos, en general. Y tiene algo muy interesante, que es que pone en juego que, aunque todas las problemáticas de los personajes femeninos existen y son válidas, son distintas. Porque lo que le pasa a la brujita, si no me acuerdo cómo se llama, lo que le pasa a la brujita y lo que le pasa a Mei y Maki, lo que le pasa a las gemelas, aunque son todas mujeres y son todas de este mundo patriarcal en el que se mueve Jujutsu Kaisen, son problemáticas distintas. Porque Novara, aunque es mujer y por ende tiene todo, o sea, por más que tiene todo esto, ella puede desafiar esas reglas, porque no es de una familia súper tradicional, no es de una familia súper renombrada, no tiene esa carga sobre sus hombros. Lo que le pasa a las gemelas es directamente nefasto, pero además viene con una carga de, bueno, no es solamente que son mujeres en un mundo de hechiceros, son mujeres en un mundo de hechiceros en una familia de mierda. Y también, y lo voy a traer a colación porque si no me van a decir que no, porque todo lo que digo es malo. Mei Mei, ¿cuál era? es la de los cuervos, la de pelo blanco de los cuervos, la que tiene la trenza en la cara. La vi muy poco, no Bien. vi mucho de ella. El personaje de Mei es un personaje nefasto. Nefasto. Es una persona nefasta. Como persona, ¿no? Como moral, si queremos decirlo. Si tenemos que traducirlo al mundo real, es un personaje que moralmente es desagradable. Por todos lados. Primero porque la mueve el dinero de una forma, tipo, extra. Además por su relación extraña con su hermano. Y ahí estoy mirando al público porque ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces, por todos lados es un personaje extremadamente amoral. E incluso he visto online también un análisis muy interesante, que es un paralelo muy interesante, el personaje de Nanami. Nanami, que es un personaje masculino, que protege las infancias y que le importa la plata, pero no le importa la plata en cuanto a plata, sino que le importa el trabajo, no hacer horas extra. Entonces, ¿Nanami cuál es? Nanami es el rubio de anteojitos. Ahí lo quiero. Lo amo. Sí. No voy a dar spoilers, voy a advertirlo desde ya. No voy a dar spoilers de la temporada 2. Yo sé que la gente está recién viendo cosas. No voy a hablar nada de spoilers. Pero son dos antónimos muy interesantes en la historia. Y es muy interesante lo que dice la historia que le pasa a cada uno
por ser así de antónimos. El personaje de Mei Mei es desagradable. Y de hecho ocupa un rol que en muchos shonen ocupa un personaje masculino. Esta imagen medio perversa suele ocupar un personaje masculino sin caer. Hay algunos animes que caen en el error de convertirlo en un personaje femenino, pero mantener el fanservice, por ejemplo. Claro. No, solo es un personaje desagradable y está bien. Creo que ahí hay algo clave que podríamos conectar con una especie de conclusión para los juegos de rol, que es todo el rol, ¿no? Una forma muy eficiente, digamos, de hacer un personaje femenino es, para alguien que no sabe del tema o no está acostumbrado, ¿no? Podría ser agarrar un rol que en su mente sería ocupado por un hombre, ¿no? Y ocuparlo por una mujer. Sí. Y ya con eso vas a quebrar seguramente un poco, por lo menos un poco, con lo, no diría estandarizado, pero qué sé yo, lo ¿Puedo? Sí. establecido. Como diría. Como DM hay algo muy interesante para comentar sobre eso que no pude. Vos como DM podés traerle ciertos conflictos a tus personajes. Y es muy interesante que si es un personaje femenino no tengan que ver necesariamente con que es una mujer. Y si el jugador insiste por alguna razón en que todos los conflictos que él mismo se genera tienen que ver sobre eso, vos podés proponerles otro. Obviamente es un jugador, va a elegir los que él quiera, pero conflictos económicos, ¿entendés? Conflictos de interpersonales con otros jugadores que no tengan que ver porque es mujer. Y él por ahí los va a tomar, por más que haya insistido en un personaje inicial puramente femenino. Y no sé si hay tiempo para esto, pero nunca resolvimos a Sakura. Bueno, para quedar para otro video. Eso es otro video. Ok. Bien, es otro video, no pasa nada. Yo solo iba a agregar. Sí, me parece que el paso 1 es construir un personaje, sea masculino o sea, sin importar cuál sea, y poner un personaje femenino. Ese es el paso 1, que está buenísimo. Ya para mí, ya es un montón. El paso 2 es pensar en que sí va a haber cosas que afecten a ese personaje distinto por ser femenino. Es verdad eso. Van a existir por un tema básico. Ahora, pensar por qué. ¿O cuáles? Sí, y más allá de eso, porque pueden existir y no tiene necesariamente por qué ser el conflicto principal. Puede no ser el conflicto principal primero, porque de hecho la mayoría de las mujeres van por la vida sin que su primer pensamiento en la cabeza sea Claro. las millones de pelotudeces que tuvieron que soportar en el día, porque te pasa un montón. Pero aparte, más importante es, si vos vas a crear un personaje masculino y su gran conflicto interno es que tiene que matar al padre, perdón, tomé el ejemplo de antes de matar al padre, ¿no? Pero tiene que matar al padre, no tiene por qué cambiar eso si es un personaje femenino. Lo que quizás sí cambie, por ejemplo, es por qué lo quiere matar al padre. Porque quizás el personaje masculino lo quiere matar al padre porque hereda la casa. Quizás el personaje femenino no hereda la casa. Quizás quiere matar al personaje al padre porque quiere que el hermano sea el nuevo lord. O sea, Claro. hay un universo de cosas que pueden ocurrir y que afectan distinto. Está bueno que pensemos por qué. Ok. No, está perfecto. Y una cuestión de, si ven nuestros videos, nuestros podcasts de creación de personajes, se van a dar cuenta que mucho de la creación de personajes para ser tridimensionales, en general, por más de que sean clásicos, hay distintas fórmulas. Si vos empezás con un personaje A que quiere ser el más rico, en general, vas a enfrentarte a cosas que tu personaje lo que mejor podría hacer eventualmente es entender que la riqueza que él busca no está en la plata, por ejemplo. Claro. Entonces, si vos Exacto. empezás con una mujer que quiere ser la más bella porque bla, si vos buscas la polaridad de el opuesto a eso, bueno, que la belleza esté en otro lado, no me importa la belleza o bla bla bla, en general vas a lograr un personaje que va a ser tridimensional. Y si es tridimensional, ya no va a importar si es mujer, si Exacto. no es mujer, o si su conflicto era sobre un cliché femenino o no, porque en definitiva vas a hacer que eso cambie, y ya por el hecho de cambiar es un personaje tridimensional y está, digamos, de alguna forma justificado. Exacto. Sí, bueno, primero agradecerle a Richie, posta. Muchas porque gracias. Se puso la 10, ella Yay. planeó el podcast. O sea, yo se lo Bueno, propuse más o y le menos. dije, se lo propuse y dije, ¿te interesa vos planearlo? Bueno, dale, plum, y lo tomó, fue excelente. Va a seguir viniendo, porque nos divierte mucho criticar cosas. Sí. A Es Richie mi más. hobby favorito. Sí. Sí. Eh, Y no hablamos de Princess Tutu, así que todavía tengo Pero para hablar. déjame- Creo que déjame podríamos verla. hacer uno sobre cada serie que vean. yo re Sí, estoy para ey. eso. Y sí. Ey,
Sí, Ey, sí. todos tarea para la casa. Vean, se ven Princesa Princess Tutu Tutu. No, y- para la uno. Se ven Ok. Princess Tutu. Ok. Y después se ven Utena. Bueno, Princess Tutu primero, hacemos un coso de Princess Tutu, se ve en Utena, hacemos un coso de Utena. Y vean Vinland, porque está muy bueno. Bueno, Ahí sí, va. también. Bueno, nada. Ya sé que no tiene que ver con esto, pero. Ah, y vean Fleabag, hablando de todas las series que recomendamos hoy. Fleabag. Ok. Buenísima. Vale. Bueno, gracias y nada, gracias por estar. Los queremos mucho, al menos yo. Sí. Gracias por estar con nosotros en Within Podcast. Hasta el próximo episodio.